Muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Alberto, estudiante del CEA Valledupar. Voy a hacer la socialización de la fase 5, que es propuesta de estrategia de manejo fisiológico, la cual se realiza de un cultivo. Vamos a realizar un estudio de caso ecofisiológico y donde vamos a proponer una estrategia de un cultivo ya sea trópico, perenne o transitorio. Entonces, para esto elegimos el cultivo de ají pimentón. Y tendremos como estrategia la acumulación de grados día de este cultivo. Entonces, tengamos en cuenta en todo lo que he dicho que estamos en el área de fisiología de cultivo. Continuemos. Bueno, lo que es la parte introductoria de lo que ya iniciamos, vamos a realizar una presentación que resalta la importancia y la acumulación de grados día donde ocurren los cambios de estados y de las fases de la planta, que es desde que hacemos el germinador hasta lo que tiene que ver con la fructificación. Entonces, todas esas fases que conforman desde lo que les he venido diciendo hacen parte de obtener un producto de buena calidad, en la parte de la inocuidad también. Entonces, también hablamos lo que son los grados BRIS, también hace parte mucho porque eso, lo cual nos indica a nosotros cuando el producto está apto para la cosecha. Entonces, infiere mucho lo que es lo de la temperatura óptima, día y noche, en cuanto que tiene que ver con el proceso fisiológico. Continuamos. Bueno, con la contextualización. El objetivo de esta revisión es documentar el tiempo térmico acumulado de grados días GDA, GDD y GDC en el desarrollo de los cultivos como parámetros referentes para calcular las estimaciones productivas. Otro es con el fin de realizar un manejo fisiológico y estimar las producciones en las plantas, por lo cual se utiliza una técnica de protección de cultivos que consigue modificar o total parcialmente las variables ambientales, haciendo que los cultivos se desarrollen en cierta dependencia de los factores climáticos. Bueno, tengamos en cuenta que hoy en día presentamos una gran problemática por los efectos del cambio climático, donde los cultivos se ven afectados, donde la producción minora, donde también la temperatura incide en apariciones de focos de plaga. Otra puede ser caídas de plantas por vientos. Entonces acordamos que lo que es el viento produce caída, estrés hídrico también en la planta, porque por viento también se pierde. Entonces, bueno, continuemos. Bueno, aquí está lo que tiene que ver con el cultivo de pimiento, que es lo que le he venido. Aquí está lo que es la parte clasificación taxonómica. Lo que es el pimiento, como hemos dicho, pertenece a la familia Solanaceae. Y, es un cultivo que pertenece hay varias variedades. Dice que la temperatura óptima es de 18 a 28 grados centígrados, así que se desarrolla bien en estas temperaturas, con una humedad relativa de 50 a 70 grados, a 70%. Continuemos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las características agronómicas del pimiento, lo que es la parte morfológica, en cuanto vamos en donde identificamos lo que tiene que ver la temperatura, que es el factor más importante que induce el desarrollo de las plantas a través de sus fases fisiológicas, desde el proceso de germinación hasta el proceso vegetativo, como les he venido realizando, que todo eso infiere. Por ejemplo, cuando podemos hacerlo en abierto o bajo invernadero. Entonces, bajo invernadero es una técnica que es muy recomendable porque manejamos varias variables, lo que es como la temperatura, el clima, control de plaga, fertirriego. Entonces, pues yo diría que es muy recomendable, pero también es muy costoso porque a veces no
no se posee con los recursos. Entonces, acá tenemos lo que es, hablamos lo del tema de la raíz. Acá está lo del tema de la raíz, que es esto que está acá. Es un sistema radicular pivotante y profundo. Una raíz consta de sus pelos absorbentes. Tenemos el tallo, acá está el tallo, las hojas, la flore, que es la que es donde se produce el fruto. Y acá está lo que es el fruto, que es una baya hueca semicartilaginosa. Continuamos. Bueno. Bueno, vamos con las características agronómicas del pimiento. Venimos hablando sobre ese tema. La parte de la fisiología, que es lo que le venías diciendo anteriormente, lo de la germinación, se tiene en cuenta muy en cuenta eso, los requerimientos térmicos óptimos que fluctúan en el rango del 20 al 30% de grados centígrados. Ahí nos va a indicar, o sea, es decir, que la temperatura infiere mucho, porque si se excede de los 35 grados centígrados, no vamos a obtener una germinación. Entonces, lo más recomendable es tener en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros que estamos acá en la zona Caribe, se manejan unas altas temperaturas, por ejemplo, lo que es el Cesar, la Guajira, las temperaturas oscilan hasta los 40 grados centígrados y más en estos tiempos que estamos en tiempo de brisa. Entonces, continuamos. Lo que es el crecimiento vegetativo, de la planta, lo de la floración, que ya se los comenté anteriormente, lo de la fructificación. Bueno, este tema es muy importante porque es de ahí donde si realizamos los procesos, los manejos agronómicos adecuados, vamos a obtener unos productos de exportación, que cumplen con la inocuidad, que cumplen con la calidad, para ser exportados y comercializados en los grandes mercados, ya sean nacionales, locales, pero más que todo hay que siempre mirar a lo que es la exportación. Continuamos. Bueno, vamos a hablar sobre los aspectos específicos para el cultivo. Lo que hemos venido hablando, las temperaturas inferiores a 15 grados centígrados inhiben el crecimiento vegetativo, siendo las temperaturas óptimas durante el día. Es decir, que hay unas temperaturas durante el desarrollo vegetativo de la planta que se requieren para que desarrollen bien, la parte morfológica y así obtener unos frutos con características deseables. Entonces, otro tema es que una característica importante de esta especie es que radica en su elevada sensibilidad a las bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque es un fruto que está conformado por agua, tiene mucha cantidad de agua y se puede sufrir más golpe de sol si está expuesto. Si no está bajo invernadero, el golpe de sol afecta mucho, haciéndole que esa se deshidrate. La ocurrencia de bajas temperaturas afecta severamente en el índice del área foliar, pues obviamente quiere decir que pueden haber caídas de las flores y necesariamente pues no tendremos producción. Asimismo, las bajas temperaturas producen la reducción de la longitud y peso seco del brote del pimiento, como así también el número de hojas. Pues sí, lo que le he dicho, lo que eso puede ser, es sufrir una marchitez de la planta, provocando así la mortalidad de este cultivo. Continuamos. Continuamos con los aspectos específicos, lo que tiene que ver en cuanto a los requerimientos térmicos. Dice que enuncian que la temperatura de 32 grados inferiores al 15 retrasan lo que bloquean el desarrollo, siendo las temperaturas diurnas entre 23 a 25. Entonces, tiene muy en cuenta que se tiene en cuenta la temperatura, lo que es de la mañana, de la tarde. Las temperaturas infieren mucho porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer el trasplante de las plántulas,
siempre se recomienda que sea de mañana. ¿Para qué? Para que la raíz, el sol no las maltrate directamente. Entonces, lo que puede hacer es marchitarse. Bueno, continuemos. Bueno, ya para finalizar lo que son las recomendaciones y conclusiones. Entonces, para la mayoría de las especies vegetales se requiere que cumplan sus fases, etapas fenológicas, tienen un requerimientos ambientales. Entonces, como les he dicho, para el desarrollo de una planta, los requerimientos agronómicos, ambientales son muy importantes para que ésta se desarrolle. Entonces, otro tema que es el crecimiento de las plantas pueden ser caracterizados por el número de días entre plantas, por lo cual se lleva un diario a campo, un seguimiento. La medición y la predicación de eventos fenológicos pueden ser mejoras y si se expresan las unidades se desarrollan en tiempos térmicos fisiológicos. Y como recomendaciones está lo que son los aportes realizados. Lo que es antes de realizar la plantación y el cultivo de pimiento a campo se consideran las características climáticas, lo de la zona, estudio. Otro tema es, por ejemplo, estudiar los antecedentes de unos cultivos que estuvieron allí. Por ejemplo, las plagas que hay. Continuemos. Bueno, ya acá lo que estamos en el tema de la referencia, pues viene con lo que vamos a hablar sobre el tema del análisis sobre la aplicabilidad de la fisiología del cultivo. Entonces, pues yo puedo decir que los vegetales es indispensable el uso adecuado que le damos nosotros a los cultivos, teniendo en cuenta las altas temperaturas que ellas se afrontan, donde incide mucho obtener al final una buena producción y que para esta hay unos parámetros de estimaciones. Tengamos en cuenta que las temperaturas, lo que venimos hablando del GDA, GDD y GDC, por ejemplo, ayuda mucho a uno las temperaturas a saber en qué tiempo el umbral, cuando atacan las plagas, los insectos a nuestro cultivo. Entonces eso también son parámetros que nos ayudan a nosotros. Bueno, no siendo más, me despido. Muchas gracias. Atentamente les habló Angélica Alberto.